Hola, bienvenidos a Espacio Gente en la Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy nos acompaña Adrián Calcaño, quien es director de líquidos y midstream y líder para América Latina de la empresa británica IHS Markit. Desde Houston, Texas, Adrián dirige la investigación de adquisición de inteligencia de mercados en 43 países del hemisferio oeste. Además, cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria energética y en la consultoría en países como México, Estados Unidos, Holanda, España y Reino Unido. Adrián, bienvenido y gracias por acompañarnos en Espacio Gente. No, es un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Adrián. Bueno, fíjate, mucho que platicar. Para junio de 2020, según datos oficiales, la demanda global de hidrocarburos líquidos estimada por la Agencia Internacional de la Energía estaba en el orden de los 90 millones de barriles diarios, es decir, unos 10 millones menos que en 2019. Esta semana, la misma entidad estableció ligeramente a la baja su previsión de demanda para el primer trimestre de 2021. Ahora, ¿qué balance real han hecho desde IHS Markit sobre la afectación de la pandemia en el marco o en el mercado de los hidrocarburos? Pues la pandemia es obviamente la afectación mayor, es obviamente la caída en la demanda y el suministro trata de alcanzar y se trata de ajustar basado en esa misma demanda. Nuestra perspectiva es que vamos a cerrar el año alrededor de los 99 mil millones de barriles por día de demanda, que es una recuperación constante, obviamente no a los niveles del 2019, eso los vamos a alcanzar en años subsecuentes, quizá en el 2022, quizá en el 2023, dependiendo de cómo se desarrolle esta cuestión de la distribución de las vacunas. Y sobre todo también estamos viendo muy atentamente estas nuevas versiones del virus que pueden afectar la demanda en algunos sectores. Pero es importante ver que mucho de este sacrificio, este deterioro en la demanda también está enfocada en países desarrollados, en cierta manera que tienen la flexibilidad de poder trabajar remotamente, sobre todo en la demanda de líquidos como la gasolina y el diésel, pero en países como en América Latina, obviamente por la falta de flexibilidad y en nuestras economías, hace que la gente tenga mucho menos opciones y tiene que salir todavía más a trabajar, lo cual en cierta manera mitiga la reducción de esta demanda. Entonces, vemos una recuperación a través del año, y en el 2021 se va a parecer mucho más al 2019, y es cuando vemos realmente una recuperación y de entrada en el camino donde estábamos anteriormente. Interesante. Esta semana también, Adrián, los precios del petróleo ganaron un alza tras la perspectiva de un nuevo plan de estímulo económico en los Estados Unidos en medio de la pandemia. ¿Qué comportamiento se vislumbra para el mercado a partir de las nuevas políticas del gigante norteamericano? Pues Estados Unidos fue curiosamente el más afectado en cuanto a la producción de crudo por la dinámica que tiene su mercado. Son muchas empresas privadas las cuales participan en la producción del mercado. Entonces, ellas tienen que responder a los incentivos económicos. Entonces, cuando se cae la demanda, se ven afectadas mucho más y responden bajando la producción. Otros países como Rusia, otros países como Arabia Saudita, tienen un sistema mucho más centralizado que puede manejar de distinta manera a la producción. Y lo acabamos de ver con Arabia Saudita, que nos han demostrado que en el último año están dispuestos a entrar al mercado para subir y bajar a la producción para mantener el precio arriba de los $50. Eso es más o menos lo que hemos visto últimamente, que ha subido el precio. Es una reacción más de Arabia Saudita que está mostrándonos que está dispuesta a meter las manos en el mercado para mantener el precio. No tanto Estados Unidos. Obviamente está la expectativa de la nueva administración, pero más lo que movió el precio es justamente los movimientos de Arabia Saudita. Ahora, sabemos claramente que Biden tiene como bandera la lucha contra el cambio climático, ¿no? Él habla de una reconversión de la industria del petróleo. ¿Crees que esto, Adrián, sea congruente con la crisis mundial que enfrentamos en la actualidad? Pues no es tan urgente ahora, la principal urgencia es obviamente combatir a la crisis, pero yo creo que es un regreso a la política que vimos del presidente Obama. Y esta política se puso en pausa o un poco en reversa con el presidente Trump, y estamos viendo el regreso de los incentivos. Recordamos que Estados Unidos
la mayor parte de la política energética se desarrolla a nivel de Estado y no tanto a nivel central. En realidad el Departamento de Energía es demasiado, no es tan fuerte como vemos en países como en Brasil o en México. Entonces, es todo centrar el incentivo correcto. Lo que vamos a ver con Biden es un regreso al incentivo de la energía limpia, al regreso de estados como California, que son muy fuertes, a poder establecer las metas mucho más agresivas para el cambio climático, el regreso a París, que ya lo acabamos de ver. Entonces, esto hace que simplemente apunta a la dirección correcta, pero no empuja, simplemente está poniendo los incentivos una vez correctos para ese camino, pero sí, efectivamente, la primera prioridad va a ser combatir a la pandemia. Ahora, cambiando un poco de escenario, me pareció interesante que en días recientes pudiera conocerse que Carlos Slim invirtió unos 230 millones de dólares en acciones en 2 refinerías que están basadas en los Estados Unidos. ¿No te parece esto un poco osado? ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, el ingeniero Slim no es nada tonto y tiene la idea de entender las oportunidades. Y una de las oportunidades que hay es que en México la demanda de gasolina va a seguir creciendo. Se va a necesitar y por muchos años, porque la transición no es tan acelerada como en países como en Estados Unidos o en Europa. Entonces, si vemos el perfil de la operación de las refinerías en México, vemos que las importaciones cada vez continúan siendo muy importantes. Entonces, tiene sentido invertir en un lugar donde hay exceso de suministro, como es Estados Unidos, suministro barato, y poder juntarlo con la demanda, que es la demanda mexicana. Entonces, en ese aspecto, haciendo las cosas bien, se puede crear un mercado ahí interesante para esta inversión. Tras la primera reunión de la OPEP este año, Arabia Saudita se comprometió a recortar la producción de crudo en 1 millón de barriles por día en febrero y marzo, ¿no? De esta manera, el bloque se muestra cauteloso ante las perspectivas de la demanda global, por supuesto, de cara a las nuevas restricciones de la pandemia. ¿Cómo proyectas el impacto de esta decisión y el cara a cara, además, entre Rusia y Estados Unidos? Es una excelente pregunta. Simplemente, en breve te puedo decir que quieren mantener el precio real de los $50. Entonces van a entrar y ajustar la producción con esa meta. Una de las cosas que ha cambiado en el 2020 fue justamente que antes el niño problema o el coco de los saudíes y los rusos justamente era la producción estadounidense. Y esta producción está siendo muy debilitada por lo que ya platicamos en cuanto a fundamentos económicos. Entonces lo que quiere es Arabia Saudita retomar ese rol central que tiene para guiar el suministro y mantener una producción rentable para todo, no solo para ellos, pero también para el bloque de la OPEP. Entonces, justamente estamos viendo esta intromisión del cartel histórica, que es un método para mantener los precios saludables, ahora que Estados Unidos no tiene la misma fuerza de poder producir tanto en consecuencia del desgaste económico de la pandemia. En Panamá, en octubre de 2020, el secretario de Energía instituyó el Comité Gubernamental de Coordinación de las Actividades de Hidrocarburos, esto, por supuesto, en aras de impulsar el proyecto de transición energética. ¿Qué sientes desde tu larga experiencia profesional que podría fortalecer una adecuada planificación que involucre tanto al sector público como privado en la construcción de una agenda con la participación, además, de las energías renovables? Esta es una gran pregunta y yo creo que hay que seguir los ejemplos de Chile, los ejemplos de México antes del actual gobierno, donde el dinero en América Latina es muy escaso en muchos aspectos, pero si se crean los incentivos necesarios, es muy posible atraer la inversión para esto. Obviamente se tiene que tomar una decisión de que todo esté en orden y todo esté cuadrado y crear las condiciones para que la gente venga a invertir, sobre todo utilizando la tecnología más moderna, el uso de las renovables para ayudarnos a empujar a esa transición que de por sí sola no va a venir. Es muy difícil, que tenemos que evitar el gobierno. Los gobiernos tenemos una muy mala tendencia de escoger al ganador, ya sea gas natural o ya sea solar, no, simplemente crear un sistema que pueda todo participar
y diseñado para las necesidades de cada país. Yo creo que es importante revisar la regulación, entender los modelos de éxito de otros países, una vez más como Chile, que está a la vanguardia en este rubro en América Latina, y poder salirnos de esta idea de escoger un ganador y simplemente dejar que el mercado participe e intervenga y nos empuje a este nuevo mundo. Muy bien. Poco antes de la toma de posesión de Biden, Estados Unidos sancionó a 3 miembros clave de la trama que comercializa petróleo venezolano, plantando el cerco sobre la red de Alex Saab y congelando activos financieros de 3 socios cercanos, ¿no? Este consorcio que orquesta Saab, según investigaciones y de acuerdo con el Tesoro estadounidense, compraba el crudo PDVSA a precios por debajo del mercado para transportarlo y venderlo en operaciones bajo cuerda. ¿Cuál es tu evaluación sobre el desangramiento de la industria petrolera en Venezuela, que es un tema, bueno, se ha discutido en infinitas ocasiones? No, es un caso muy, muy triste, sobre todo porque en algún momento Venezuela era la joya de la corona, no solamente en producción de crudo, sino también en petroquímica. Estamos hablando de que tanto enfoque que le dio el gobierno, tanta importancia que le dio el gobierno, terminó por matando a la gallina de los huevos de oro. Y justamente la cuestión política no ayuda, porque lo poco que están produciendo, obviamente, difícilmente puede salir al mercado. Entonces, esto habla de cómo tanta atención centrada en el sector energético luego es contraproducente con lo que se quiere hacer. He escuchado la frase de que tanto abrazo al niño terminó por asfixiarlo, en el aspecto de que es importante tener las condiciones, es importante impulsar el desarrollo de los recursos naturales de cada nación, pero no puedes enfocarte en una sola industria, sobre todo en este nuevo siglo donde cada vez hay que diversificarse más. Vemos los países árabes cómo se están despetrolizando sus economías, invirtiendo en otras cuestiones. Entonces, yo creo que hay una lección ahí en donde esta idea de la riqueza basada en una sola materia prima es errónea, sobre todo en aras al futuro. Y sobre todo vemos, volviendo más a la cuestión de la petroquímica, como la que era la envidia mundial en la industria petroquímica en Venezuela, ahora simplemente está hecha un desastre y son inversiones de miles de millones de dólares que ya no son factibles, ¿no? Así es. Adrián, ¿quiénes son hoy los jugadores clave en la industria petrolera mundial? Bueno, definitivamente Rusia y Arabia Saudita son los principales participantes. Estados Unidos como bloque es muy importante, pero recordemos que son muchas empresas individuales, no es un bloque como tal. Entonces, yo creo que ante la debilidad reciente de las empresas individuales y la condición adversa en la demanda, Arabia Saudita ha retomado ese rol central en la industria del petróleo y ha tomado de una vez, tiene las dos manos en el timón y a medida que los Estados Unidos empiezan a recuperar, la demanda se recupere por incentivo económico, vamos a ver una recuperación de la injerencia de las empresas estadounidenses en el mundo, pero por ahora definitivamente todos los ojos están en Arabia Saudita. Adrián, en los mercados energéticos globales, los desarrollos de los últimos años han mostrado la necesidad de que existe un enfoque holístico por parte de todos los involucrados en la cadena del petróleo y el gas, y entiendo que esta es una de las propuestas que trabajan o llevan desde Midstream Oil, INLG y HS Markets. ¿Cómo avanzan hacia este objetivo? Bueno, yo creo que hay que tener un enfoque general. Hay que cambiar, en cuanto a América Latina, tenemos que cambiar la idea de producir materia prima y venderlo al otro lado. Yo creo que tenemos que dejarnos de la idea de que la riqueza, todo depende en tener gasolina barata. Esta idea de que si nosotros somos autosuficientes en gasolina, va a ser barata. El petróleo y el gas va mucho más allá de la gasolina. Ahora se está buscando que sea al menor costo posible, basado en el mercado, que sea de energía limpia, pero también que haya certeza de suministro. Yo creo que la energía va más allá. Si hay energía en abundancia, vienen inversiones, por ejemplo, de manufactura o petroquímica. Entonces hay que pensar más allá de la idea de tener
simplemente una visión de combustible, de gasolina barata. Estamos hablando de crear industrias completas y sobre todo que también ya no podemos producir por producir, simplemente hay que balancear nuestras metas en cuanto al cambio climático y entender cada país, cada perfil que tiene y sobre todo las condiciones que tiene cada país en cuanto a geografía y en cuanto a acceso a distintas energías. Y una cosa muy importante que no podemos olvidar en América Latina. Nosotros estamos todavía en una transición que ni siquiera estamos 100% gasificados. Estamos hablando de que mucha gente lamentablemente todavía utiliza combustibles primarios para cocinar. Por ejemplo, la leña es de uso muy común lamentablemente en América Latina con terribles consecuencias de sanidad para los usuarios. Y que esta transición no podemos saltar completamente al uso 100% de las renovables porque difícilmente vamos a poder en las poblaciones pobres salir de uso de leña a un panel solar. Yo creo que hay que aplicar una visión holística, hay que diseñar una transición ordenada, pero también enfocarse en las ganancias que hay en un paso intermedio, quizá el gas natural, para poder dar el salto después a renovables. Una de las cosas que no podemos hacer es olvidarnos de la composición de nuestra población y pasarle todo, que nada más el beneficio sea de los estratos más altos. Entender cuál es el perfil de nuestro consumo y hacer una transición ordenada basada en ese entendimiento adecuado a cada país para no dejar a nadie atrás en esta transición energética. Adrián Calcaño, director de líquidos y midstream y líder para América Latina de la empresa británica IHS Markit, además experto desde hace muchos años en el sector petrolero y energético. Muchísimas gracias, Adrián, por acompañarnos desde Houston en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Muchas gracias, Yandira. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo. Gracias.